Sé que este básico de manga te encantará porque va a servir para todo tipo de diseño. Hola, soy Natalia Figueroa y hoy vamos a aprender a hacer el básico de la manga. Pero ante todo, no olvides suscribirse, dar like y compartir para que otros puedan aprender. Recomendaciones para hacer el básico de la manga. Líneas verticales. Vamos a dar la medida exacta. Líneas horizontales, en la manga lo vamos a dividir en dos para sacar delantero y espalda. Y no olviden, el papel va doble. Vamos a hacer el básico de la manga. Lo primero que tenemos que hacer es tomar el recorrido de la sisa delantera y sisa de espalda. Entonces iniciamos por todo el orillo. Vamos a tomar este recorrido delantero y sin soltar el cartabón continuamos tomando el recorrido de la espalda. Por la orillita llevamos el cartabón y listo. Aquí nos da 54. Listo. Vamos a marcar por aquí que nos dio 54 el recorrido. Listo. Ahora, a estos 54 le vas a quitar 1.5. Esto es una regla estándar para todos los recorridos. Le vas a quitar siempre 1.5. Total 52.5. A esos 52.5 lo vamos a dividir en 2, que nos da 26.25. Lo dividimos en 2 porque es una manga y vamos a sacar delantero y espalda. Desde este punto, desde aquí, vamos a marcar las medidas verticales. Bueno, entonces vamos a bajar 12 centímetros y estos 12 centímetros se llaman cabeza de la manga. 12 centímetros. Esos 12 centímetros es estándar, siempre lo manejo. Medida que no varía. Ahora, desde el mismo punto vamos a marcar el largo de la manga, que nos da 56. Marcamos, listo. Ahora vamos a escuadrar estos dos puntos. Ya saben que escuadrar va desde el orillo del papel y escuadramos estos dos puntos. Esta línea es cabeza de la manga, donde nos dan los 12 centímetros. Marcamos por aquí cabeza de la manga. Listo. Ahora vamos a escuadrar esta línea que va a ser contorno de puño. Escuadradita y contorno de puño. Vamos a marcar contorno de puño. Listo. Ahora, recuerdan que nos dio este resultado 54 y aplicamos la regla que tenemos aquí encimita y nos da la medida de 26.25. Vamos a apuntar aquí 26.5. Esta medida la vamos a aplicar desde este punto hacia la línea de cabeza de la manga en forma diagonal. Vamos llevando el cartabón de esta forma y buscamos la medida que necesitamos, 26.25. Entonces tenemos por aquí el 26.25 sobre la línea de cabeza de manga en forma diagonal y marcamos. Mira, aquí nos da 26.25. Aquí entonces marcamos la medida que necesitamos. Así. Vamos a trazar una línea recta en estos dos puntos. Ya teniendo lista esta línea que nos mide 26.25, lo vamos a dividir en 3, que nos da 8.7.
Entonces, sobre esa línea vamos a marcar los 8.7. Ahora vamos a marcarlos. Sobre la línea 8.7, los otros 8.7 y aquí nos queda 8.7. Este último cajoncito lo vamos a dividir en dos. Aquí abajo marcamos la mitad. Listo. Sobre este punto vamos a subir 1.5. Marcamos 1.5. Sobre este otro punto vamos a bajar 1 centímetro. Y sobre este vamos a bajar 0.5. Marcamos. Ya teniendo estos puntos, ahora vamos a unirlos en puras semicurvas. ¿Sí? Entonces vamos a armar estos puntos. Unimos en una semicurva hasta aquí. Desde aquí vamos a unirlo con este centímetro que bajamos. Llevamos la línea hasta allá, así. Y lo llevamos ahora hasta los 26.5 que marcamos, hasta aquí. Y unimos en semicurva también. Este es el delantero. Vamos a marcar por aquí el delantero. Ahora vamos a marcar la espalda. Vamos a cambiar de color en azulito. Igual, inicia desde aquí. Ahora, desde este punto vamos a unirlo con la guía que partimos aquí, de los 8.7. Entonces llevamos hasta ahí. Y desde aquí lo llevamos a los 0.5 que bajamos aquí. Unimos en semicurva. Y desde ahí al punto final de los 26.5 unimos esto. 26.25. Y esta es la espalda. Ahí nos queda lista. Ahora vamos a marcar el contorno de puño. El contorno de puño tenemos 26 centímetros. Lo dividimos en 2, nos da 13 centímetros. Entonces sobre la línea vamos a marcar los 13 centímetros. Listo. Para continuar, recuerdan que cuando yo les enseñé a tomar las medidas de la manga, nosotros dividimos la manga en 3. Tomamos la parte más gruesita de la manga del brazo de la persona y ese lo tenemos como referencia para que la manga le quede perfecta, que no le quede ni muy ancha y tampoco le vaya a quedar muy ajustada. Entonces, las medidas de esta manga, la parte más gruesita de la manga del cliente me da en 18 centímetros. Yo lo marco aquí. Esto es para guía, ¿sí? Para que la manga le quede perfecta. Ahora vamos a marcar la otra medida que tomé, que fueron 30 centímetros. Estos dos puntos los voy a escuadrar como un borrador, ¿sí? Es una guía solamente. Lo escuadramos y sobre esas líneas vamos a marcar la medida que nos dio para ahí sí formar la manga. Aquí en los 18 que bajamos vamos a marcar la mitad del contorno que nos dio. Aquí nos dio 40 dividido en 2, entonces nos da 20 centímetros. Estos punticos los ponemos en lápiz. Aquí en la medida que bajamos 30 centímetros, el contorno es 32, la mitad 16. Estos puntos son guía para ahí formar la manga larga.
Ahora, vamos, ya que tenemos estos puntos, vamos a unir el punto de aquí de puño, lo vamos a unir con estos 30 que bajamos y con su contorno. Entonces unimos estos dos puntos en una línea recta. Y ahora estos otros puntos los vamos a unir en una semicurva. Recordamos que esto es para que la manga quede perfecta, ni muy ancha ni muy ajustada. Funciona perfecto para aquellos clientes que el brazo es bien gordito. Entonces en esa parte no les vaya a incomodar y le quede la manga perfecta. Aquí ya tenemos el básico de la manga larga. En este básico puedes sacar la manga 3/4, manga corta, manga medio larga. De aquí puedes cortar cualquier tipo de manga que necesites, el largor que necesites. Recuerden que el papelito, como va doblado, ahora lo vamos a abrir y vamos a separar el delantero y la espalda. Entonces recortamos este básico, vamos por todo el orillo. Esto está sin costura. Recuerden cuando vayan a cortar en la tela poner costura. Recortamos entonces y aquí sobre la línea azul que marcamos, sobre esa línea vamos a recortar primero, para de ahí sacar la espalda. Entonces recortamos y listo. Ahora vamos a abrir la manga y aquí nos queda la manga completa. Muy importante marcar el hilo de tela, no olvidar. Para cortar la manga en la tela necesitamos tener el hilo de tela para poder cuadrar bien el molde en la tela. Entonces esto es hilo de tela. Marcamos aquí que la manguita nos quede bien cortada. Listo. Esta parte es la espalda. Entonces vamos a marcar aquí que es espalda. Listo. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Quitar esta partecita azul para que nos quede ahí sí la parte delantera. Y aquí nos queda el delantero. Listo. Este es el lado delantero. Marcamos que es el lado delantero y hacemos un piquetico aquí para que lo hagas también en la tela y montemos bien la manga. Aquí nos queda el básico de manga larga y con este básico puedes sacar ahí mismo, cortar la manga 3/4, cortar la manga corta, el tipo de manga, el largo que desees de este básico lo puedes tomar. Pero recuerda, el largo lo decide el cliente, depende el diseño. Vamos a hacer el despiece de otra manga aquí. Bueno, aquí hicimos el despiece y sacamos la manga 3/4. Hicimos el mismo procedimiento, marcamos la parte más anchita del brazo para hacer esta manga corta y manejamos también el hilo de tela, muy importante. Esto lo aplico para todas las mangas y me quedan perfectas y hermosas. Cualquier duda e inquietud, déjalo en los comentarios. Bendiciones.